Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí en el canal. La comunidad de adictos a las series sigue creciendo y eso me llena de alegría. ¿Listos para otra dosis de drama, romance y, por qué no, un poquito de intriga? Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que nos encanta explorar, un universo que nos ha regalado incontables horas de entretenimiento y emociones, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a concentrarnos en esas producciones que nos hacen suspirar profundamente, gritarle a la pantalla como si los personajes pudieran escucharnos, y hasta cuestionar nuestras propias decisiones amorosas. Hoy, mis queridos espectadores, hablaremos de un recurso narrativo que a los guionistas turcos les fascina, un motor que impulsa tramas complejas y que a nosotros, la verdad, nos engancha de una manera increíble: las bodas arregladas. Prepárense porque les traigo una lista imperdible. Una selección cuidadosa de 12 series turcas donde las bodas por conveniencia son el eje central de la historia, el punto de partida de conflictos apasionantes y romances que nos roban el aliento. Y no se preocupen, como siempre, aquí no hay spoilers reveladores, solo una pincelada, una breve introducción para que se antojen de verlas todas y se sumerjan en estos mundos llenos de pasión, intriga y tradiciones ancestrales. Así que, antes de empezar con este maratón de emociones, si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida y no se olviden de darle al botón de suscribir, ese pequeño gesto que nos permite seguir creciendo juntos, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y puedan estar al día con todas las novedades del mundo de las series. Sin más preámbulos, comencemos este viaje lleno de bodas arregladas y amores inesperados. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos, a esas bodas arregladas que nos hacen devanar los sesos, que nos mantienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche y que nos hacen sentir parte de la historia. En las series turcas, este tema es un clásico, una fórmula que, aunque a veces nos haga querer lanzar el control remoto por la ventana de la frustración, siempre terminamos adorando. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver cómo un matrimonio forzado, inicialmente lleno de tensión e incomodidad, se transforma lentamente, a veces a pasos agigantados, a veces a cuentagotas, en una historia de amor épica, un romance que florece en medio de la adversidad? El primer título que les traigo es una joya, un tesoro de las telenovelas turcas, una serie que seguro ya han escuchado mencionar, que ha resonado en los corazones de muchos, pero que, si por alguna razón no la han visto, vale la pena revisitar y sumergirse en su mundo mágico, Erkay. Aquí, la venganza y las tradiciones ancestrales, el peso del pasado y las esperanzas del futuro, se mezclan de una manera explosiva, creando un cóctel de emociones que nos dejará sin aliento. Miran y Reyyan, personajes interpretados magistralmente por los carismáticos Ebru Şahin y Aknaknzu, están atrapados en un torbellino de rencores familiares, un laberinto de secretos oscuros y un matrimonio arreglado que, como era de esperarse en este tipo de tramas, se transforma en un amor tan apasionado como tormentoso, un sentimiento que nace en las cenizas de la venganza y florece en el jardín del perdón. La química entre estos dos actores es innegable, una energía palpable que traspasa la pantalla y que nos hace suspirar con cada mirada, con cada roce, con cada escena cargada de tensión. Los paisajes de Mardin, la región donde se desarrolla la historia, son simplemente espectaculares, una postal que nos transporta a un mundo de contrastes, de belleza y misterio. Erkay es un viaje emocional de esos que te dejan sin aliento. Una montaña rusa de sentimientos que te lleva desde la frustración más profunda hasta la alegría más absoluta. Y aunque tiene sus momentos de frustración, esos instantes en los que quieres gritarle a los personajes que dejen de cometer errores, es imposible no quedar atrapado por la trama, no rendirse ante la fuerza de este amor prohibido. Siguiendo con nuestra lista de bodas arregladas, nos adentramos en un mundo más oscuro y misterioso con Kuzgun, protagonizada por los talentosos Bararduk y Burcu Biricik. Aquí, el matrimonio arreglado se convierte en un elemento clave de un plan de venganza mucho más grande y oscuro, un tablero de ajedrez donde cada movimiento es crucial, donde cada personaje tiene sus secretos y sus motivaciones ocultas. La serie, con una estética impecable, con una fotografía cuidada hasta el último detalle, nos presenta a Kuzgun, un hombre que regresa a su ciudad natal tras años de ausencia, con el corazón lleno de rabia y sed de justicia, buscando respuestas a las preguntas que lo atormentan. En su camino, se ve envuelto en un matrimonio con Dila, una mujer que forma parte de la familia que él considera responsable de su desgracia, la mujer que, sin saberlo, se convierte en la pieza clave de su venganza.
El juego de poder, la tensión sexual que se siente en cada encuentro entre Kuzgun y Dila, los secretos del pasado que amenazan con salir a la luz, hacen que Kuzgun sea una serie adictiva. Un thriller romántico que te mantiene al borde del asiento y que te sorprende con giros inesperados que te dejan con la boca abierta. No se la pueden perder si les gustan las historias con toques de misterio, acción y romances complicados. Aquellos que nacen en medio de la adversidad y que nos hacen creer en el poder del amor. Pasando a una serie un poco más reciente, una producción que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, tenemos Zalim Istanbul, que traducido al español sería Estambul Cruel. Aquí, la trama gira en torno a dos familias, una de clase alta, con un poder económico envidiable, y otra de clase baja, con sueños de una vida mejor, cuyos destinos se entrelazan a través de un matrimonio por conveniencia, un contrato que cambiará la vida de todos los involucrados. Nedim, un joven con discapacidad que vive confinado en su propia casa, y Ceren, una chica ambiciosa y dispuesta a todo para salir de la pobreza, protagonizan este romance que inicia con un matrimonio arreglado por intereses económicos y familiares. Y aunque el comienzo es tumultuoso, lleno de tensiones, de reproches y malentendidos, poco a poco los personajes empiezan a mostrar sus vulnerabilidades, sus miedos y sus anhelos, lo que los hace aún más interesantes y la historia, por supuesto, más adictiva. En Zalim Istanbul, la lucha de clases, la ambición desmedida y el amor que surge en los lugares más inesperados, se entrelazan creando una trama que te dejará sin aliento. Ahora, les traigo una serie que, si bien no se centra exclusivamente en un matrimonio arreglado, este es el detonante de toda la historia, la chispa que enciende un incendio emocional y que da origen al resto de los conflictos y pasiones que nos mantendrán pegados a la pantalla. Hablo de Kara Sevda, protagonizada por los aclamados Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Aquí, la relación entre Kemal y Nihan, los protagonistas, dos jóvenes de diferentes mundos que se aman con locura, se ve truncada por un matrimonio arreglado de la protagonista, una decisión que cambiará sus vidas para siempre y que los obligará a vivir un amor en la sombra, un sentimiento que lucha por sobrevivir a pesar de las circunstancias. La serie explora temas de clase social, ambición, poder y, por supuesto, un amor que lucha por sobrevivir a pesar de las barreras, un sentimiento que se niega a morir. La intensidad de las actuaciones, la química palpable entre los protagonistas y la banda sonora conmovedora hacen que Kara Sevda sea una serie inolvidable, una experiencia televisiva que te dejará con una carga emocional muy fuerte, que te hará reflexionar sobre el amor y sobre las decisiones que tomamos en la vida. Si buscan una historia de amor trágica, apasionante y con un toque de melodrama, esta es su mejor opción. No podemos hablar de bodas arregladas en las series turcas sin mencionar Silla Beyazık, o Amor en blanco y negro, una producción que nos adentra en un mundo de contrastes, donde el bien y el mal se enfrentan en un duelo sin cuartel. Esta serie nos presenta a Ferhat, un hombre oscuro y peligroso, un sicario con un pasado tormentoso, y Asl, una doctora de corazón puro que se ve obligada a casarse con él para salvar su vida, una decisión que cambiará sus destinos para siempre. La dinámica entre los protagonistas, que son totalmente opuestos, es uno de los puntos fuertes de la serie, un choque de personalidades que crea chispas y que nos mantiene enganchados a cada episodio. El romance se desarrolla lentamente, entre la tensión, el misterio y el peligro constante, lo que la convierte en una serie muy emocionante, una montaña rusa de emociones que te atrapa desde el primer episodio. Si te gustan las historias con personajes complejos, con romances que nacen en circunstancias extremas y con un toque de acción, Silla Beyazık es una serie que no te puedes perder. Otro título que no puede faltar en nuestra lista es Istanbul Uhelin, o La novia de Estambul, una serie basada en una historia real, lo que la hace aún más conmovedora y fascinante. Esta producción nos cuenta la vida de Süreyya, una joven independiente y moderna que se casa con Faruk, un hombre de una familia tradicional y muy adinerada de Bursa, una ciudad llena de historia y cultura. Aquí, las diferencias culturales, las expectativas de la familia y los secretos del pasado son los principales obstáculos que Süreyya debe enfrentar en su camino hacia la felicidad. La serie, además de tener una historia de amor muy conmovedora, también aborda temas como la libertad individual, la tradición, la búsqueda de la identidad y la importancia de mantener nuestras propias convicciones. Istanbul Uhelin es una serie que te hará reír, llorar, reflexionar y, sobre todo, creer en el poder del amor. Ahora, les traigo una serie con un toque más moderno, con una trama más ligera pero igualmente entretenida, Afili Aşk, o Amor a la fuerza. Aquí,
Ayse y Kerem, dos jóvenes de diferentes mundos, se ven obligados a casarse por un malentendido, una situación que cambiará sus vidas para siempre. Su relación, que al principio es pura fachada, una estrategia para salir de un aprieto, poco a poco va evolucionando, pasando del odio al amor, creando momentos divertidos, románticos y, por supuesto, dramáticos. La serie es divertida, fresca y ligera, pero también tiene sus momentos emotivos y dramáticos, que le dan profundidad a la historia y que nos recuerdan que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Si buscan algo más relajado, pero que igual los enganche, Afilias que es una excelente opción. No nos olvidemos de Gunes y Beklerken o Esperando el Sol, una serie juvenil que nos presenta una historia de amor entre Zeynep y Kerem. Aunque la trama no se centra exclusivamente en un matrimonio arreglado, el detonante de los problemas principales es un matrimonio forzado. Un acuerdo que desencadena una serie de conflictos que pondrán a prueba el amor entre los protagonistas. La serie se caracteriza por tener personajes muy bien construidos, jóvenes que se enfrentan a dilemas sobre la identidad, la familia y el amor, con los que muchos espectadores se podrán sentir identificados. Gunes y Beklerken es una serie que te hará recordar tus años de juventud y que te hará creer en el poder del primer amor. Viras Kikayesi, o Una historia de amor, es una serie que nos lleva a un ambiente más rural y sencillo, un lugar donde las tradiciones tienen un peso importante en la vida de las personas. Aquí, Korkut y Ceylan se ven obligados a casarse por una promesa hecha por sus familias, un acuerdo que cambiará sus vidas para siempre. La serie nos muestra cómo una relación que empieza por obligación, por el cumplimiento de una tradición, puede transformarse en un amor sincero y profundo, un sentimiento que nace de la convivencia y el respeto mutuo. La química entre los actores, el hermoso paisaje de la región y la sencillez de la trama son dos de los puntos fuertes de esta serie. Continuando con la lista, tenemos Yüksek Sosyete, o Alta Sociedad, una serie que nos adentra en el mundo de la élite de Estambul. Esta producción nos cuenta la historia de Kerem y Kansu, dos jóvenes de mundos diferentes, con vidas muy distintas, que se ven obligados a casarse para cumplir con las expectativas de sus familias. Como es habitual en este tipo de historias, la relación entre los protagonistas empieza con mucha tensión e incomodidad, con reproches y malentendidos, pero poco a poco se transforma en una historia de amor, en un sentimiento que nace en medio de la adversidad. La serie explora temas como la desigualdad social, la ambición, la búsqueda de la felicidad y el poder de los sentimientos. En Benim Yalan o Mi dulce mentira, Nehat es un padre soltero que, para complacer a su hija, inventa la existencia de una madre. Cuando su hija quiere conocerla, el protagonista debe buscar a alguien que interprete ese papel. Y es ahí donde entra Suna, la mujer que cambiará su vida para siempre. Y aunque este caso no es un matrimonio arreglado como tal, la relación entre los protagonistas se construye a partir de una mentira, lo que le da ese toque de tensión, intriga y romance tan característico de las series turcas. Y finalmente, llegamos a Buzlat, una serie que mezcla elementos del drama, el romance y el misticismo, creando una trama única y fascinante. Aquí, Aziz y Feride se ven unidos por un antiguo acuerdo familiar, una decisión que sellará sus destinos para siempre. Su relación, que empieza como una simple obligación, se transforma en una historia de amor que trasciende el tiempo y el espacio, un sentimiento que va más allá de lo terrenal. Si les gustan las historias con un toque de misterio, espiritualidad y romance, Buzlat es una serie que no se pueden perder. Y ahí lo tienen, seriefilos. 12 series turcas con bodas arregladas que les aseguro los van a dejar enganchados de principio a fin. Como ven, este recurso narrativo, aunque recurrente, siempre logra sorprendernos. Siempre nos ofrece historias llenas de emoción, drama, intriga y mucho romance. Cada una de estas series tiene su propio sello, su propia manera de abordar este tema tan popular, y cada una nos ofrece una perspectiva diferente sobre el amor y las relaciones humanas. Así que, no se queden con las ganas y échenles un vistazo, no se arrepentirán. Y bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Un viaje emocionante a través de las bodas arregladas en las series turcas. Espero que esta lista les haya servido para descubrir nuevas series o, ¿por qué no?, para recordar esas que tanto les gustaron y que merecen una segunda o incluso una tercera oportunidad. Hoy hemos explorado un tema muy querido en las series turcas, las bodas arregladas, y como hemos visto, esta trama siempre nos ofrece historias apasionantes y llenas de matices, con personajes complejos y situaciones que nos harán reflexionar sobre nuestras propias vidas.
Recuerden que cada serie es una ventana a una cultura diferente. Y cada personaje nos enseña algo sobre el amor, la familia, la amistad y la vida en general. Así que, los invito a que sigan disfrutando de estas historias, a que se dejen llevar por la magia de las series turcas y a que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y como siempre, me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto, cuáles les han gustado más, cuáles les han parecido un poco menos interesantes y cuáles les han dejado con ganas de más. Déjenme sus comentarios aquí abajo y así podemos seguir conversando sobre nuestras pasiones seriéfilas, sobre esos personajes que nos han robado el corazón y sobre esas tramas que nos han dejado sin aliento. Y por supuesto, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, con esa persona especial que también es adicta a las series, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura televisiva y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis seriéfilos.